hecho del primero? Les voy a pasar bien, o sea, al final las clases de tórax van a ser 5 clases. Yo les había dicho que eran 4, pero son 5. Faltan, aparte de esta, faltan 2 más. Después de esas 2 clases de tórax más que faltan, que serían 2 semanas más, vamos a tener una clase de repaso antes del examen. O sea, quedarían 3 clases más aparte de esta. Serían 2 clases más una clase de repaso, ¿verdad? Y la siguiente semana sería el examen. Si por ahí les coincide con otra materia, no hay problema, podemos pasar una semana más, ¿verdad? Avanzamos nomás con el otro capítulo, pero que ya no entraría en el primer parcial, ¿verdad? Y vamos a coordinar la fecha del examen, pero en teoría falta 3 semanas para el examen. Certo, graças, doutora. Bueno. Bueno, entonces hoy vamos a continuar con el tórax patológico. Sería la tercera clase. Hoy vamos a ver, como vimos en la clase pasada, los patrones de aumento de densidad. Hoy vamos a ver los patrones radiológicos pulmonares de disminución de la densidad pulmonar, lo que conocemos como hiperclaridades o como les había dicho se llama también lo negro o radiolúcido. Vamos a ver las patologías que cursan con hiperclaridades entonces. Bueno, los patrones de disminución de densidad o hiperclaridades, acá les puse como un resumen de las patologías que vamos a ver en hiperclaridades. Tenemos las localizadas y tenemos las difusas, ¿sí? Las lesiones localizadas son las lesiones cavitadas, ¿sí? Que a su vez estas lesiones cavitadas se pueden dividir según su pared. Si tienen pared fina, es hasta 4 milímetros, que son lesiones quísticas, ¿sí? Y la de pared gruesa cuando son mayor a 4 milímetros, que son ya las lesiones cavitadas propiamente dichas. Las lesiones de pared fina generalmente son algo más benigno, ¿verdad? Pueden ser bullas. Hay una enfermedad que se llama linfangioleiomyomatosis que vamos a ver, que cursa con múltiples quistes difusos en ambos pulmones. Las bronquiectasias quísticas y el quiste hidatídico serían los que cursan con pared fina. Los de pared gruesa son ya las lesiones cavitadas propiamente dichas, que pueden ser ya lesiones más complejas, que pueden ser de causa neoplásica, las neoplasias cavitadas, el cavernoma de la tuberculosis, que dijimos que se localiza más a nivel del vértice pulmonar o a nivel apical, los accesos pulmonares, la neumonía necrotizante. Esas serían las hiperclaridades localizadas. Las hiperclaridades difusas, que si abarca solo un hemitórax unilateral, podemos estar enfrente a un neumotórax, o si es bilateral, tenemos el enfisema pulmonar. Bueno, ahora vamos a ir desarrollando cada una de estas hiperclaridades, ¿sí? Bueno, las hiperclaridades localizadas dijimos que son las lesiones cavitadas, se producen, o sea, son lesiones destructivas parenquimatosas que crean espacios aéreos avasculares, generalmente tienen una pared y esa lesión no, en esa lesión no hay intercambio gaseoso ni intersticio viable. Se debe valorar siempre en estas lesiones cavitadas la pared, el grosor de la pared, si es fina, gruesa, el contenido de esa lesión cavitada. Y a mayor espesor parietal, o sea, cuando más grueso sea su pared, estamos ante una lesión de mayor malignidad probablemente o de más compleja. Puede ser una neoplasia, puede ser una condensación que se cavitó, una masa o ser una bulla. Bueno, cuando nosotros tenemos en una radiografía simple o en una tomografía una cavitación pulmonar, ¿qué debemos evaluar? Tenemos que medir el tamaño, la forma de esa cavitación, si es redondeada, la pared, medir si es fina o gruesa, el número, si es una sola lesión o si son varias lesiones, qué contenido tiene esa lesión cavitada, dónde se localiza y si tiene alteraciones alrededor de esa cavitación, pericavitarias, y si está asociada a algún ganglio, a alguna adenopatía, ¿sí? Doutora, ¿Sí? quanto ao número, o que avalia número? Número sería si es una lesión solitaria, si tenés una sola cavitación o si son múltiples, si tenés varias en ambos lóbulos, en ambos pulmones. A eso se refiere con número. Tá, então ela não sai uma só, pode sair várias. Sí, hay varias, sí, sí, es que, porque ahí va a cambiar la teología, si es uno nomás o si son varias, ¿sí? Bueno, gracias, doutora.
Bueno, acá les traje un esquema para que vean las lesiones cavitadas localizadas. El número 1 es una caverna, probablemente sea una caverna tuberculosa. ¿Por qué? Porque está localizada en el vértice pulmonar, ¿verdad? El número 2, un quiste aéreo, un quiste simple. El número 3, una bulla. Entre quiste y bulla es muy difícil de diferenciar, ¿sí? Y el número 4 dice un acceso pulmonar. Y el acceso pulmonar, este esquema es bastante ilustrativo, tiene una peculiaridad, que es que alrededor de la caverna se tiene como una reacción inflamatoria, se ve algo más radiopaco alrededor. Tiene la alteración pericavitaria, y que eso es muy típico de un acceso pulmonar, ¿sí? Vamos a ver después en la imagen para que vean cómo se ve la reacción inflamatoria alrededor de la caverna. Y el número 5, las pequeñas bullitas subpleurales. Bueno, ahora vamos a hablar de lesiones cavitadas, las que tienen pared fina. Vamos a ver ejemplos, que es hasta 4 milímetros y generalmente son lesiones quísticas. Dentro de estas lesiones cavitadas de pared fina entran los quistes o las bullas. Bueno, acá tenemos una radiografía simple de tórax póstero anterior, donde se ven dos hiperclaridades, ¿verdad? Ven acá las hiperclaridades de pared fina. Ven esta pared, esta sería la pared. Probablemente mida menos de 4 milímetros. Se ven ambos campos pulmonares superiores y estos eran compatibles con grandes bullas, ¿sí? Son bullas o quistes, ¿verdad? Bueno, acá está la enfermedad que les dije, que es la linfangioleiomyomatosis, que es una enfermedad bastante rara, que se caracteriza por la proliferación progresiva de células fusiformes que simulan al músculo liso a lo largo de los bronquiolos. Esa sería su definición anatomopatológica, ¿verdad? Y en imágenes lo que vamos a ver que hay un atrapamiento aéreo y múltiples quistes en ambos pulmones. Y son quistes de pared fina, quistes que se distribuyen difusamente en ambos pulmones. Es más frecuente en mujeres en edad fértil, como acá ven en la imagen. Tengo un corte axial, una ventana pulmonar y un corte coronal, ¿sí? Entonces se ven múltiples quistes. Estos son los quistecitos de diferentes diámetros que alternan con algunas partes del pulmón sano, ¿sí? Y son difusos en ambos pulmones, tienen una distribución aleatoria en ambos pulmones. Bueno, acá tenemos otra radiografía de tórax, que está bien enfocado en el hemitórax izquierdo, donde ven una hiperclaridad de pared fina. Probablemente también sea un quiste, una bulla. No se confundan, este no es un nivel hidroaéreo, este es la silueta cardíaca que se proyecta que se proyecta acá. Es solamente una bulla, tiene solamente contenido aéreo, no es que tenga nivel hidroaéreo, porque enseguida vamos a ver un nivel, pero este es solamente la sombra cardíaca que da esta opacidad acá. Bueno, acá tenemos otra imagen cavitada, una radiografía de tórax también, de pared. Tenemos una lesión en una hiperclaridad o una cavitación de pared fina, ¿ven? Probablemente esta pared mide menos de 4 milímetros y esta lesión tiene una peculiaridad, ¿verdad? ¿Cuál sería? Que tiene un nivel hidroaéreo. ¿Cómo se ve el nivel hidroaéreo? Acá está, esto que ven acá arriba es la parte aérea, el contenido de aire, y abajo es el contenido, esto más radiopaco, es el agua probablemente, ¿verdad? El contenido líquido. Entonces tenemos una cavitación con nivel hidroaéreo en este caso. Bueno, acá tenemos una tomografía en ventana pulmonar, donde vemos en el hemitórax derecho, se ve una hiperclaridad de pared fina. Esto que ven acá es un pequeño tabique que tiene esta lesión, que puede ser una bulla o un quiste tabicado, ¿sí? Bueno, todas estas lesiones son de pared fina. Ahora vamos a hablar de las lesiones cavitadas de pared gruesa. Los de pared gruesa dijimos que son ya patologías más complejas. Pueden ser desde una neoplasia, un acceso, un cavernoma tuberculoso. Generalmente la pared es mayor a 4 milímetros. Bueno, y acá tenemos dos tomografías, o sea, dos cortes tomográficos, ventana pulmonar, cortes axiales, donde vemos una cavitación. Ven cómo la pared es mucho más gruesa. Si yo mido esto, va a medir más de 4 milímetros acá. Y a la vez también ven que tiene una pared irregular, totalmente irregular. Y acá siempre, todas estas imágenes siempre debemos correlacionar con la clínica del paciente. Este paciente tenía pérdida de peso,
tenía tos crónica. Entonces, con esos datos más este hallazgo, esto probablemente sea una neoplasia, ¿verdad? Es ya un proceso más crónico, esta pared irregular, gruesa, ¿sí? Estamos frente a una neoplasia probablemente. Bueno, acá tenemos, este es otro paciente. Este paciente se hizo primero una radiografía de tórax póstero anterior. Este paciente estaba con fiebre, tos, tenía un poco de disnea. Y se encontró esta imagen cavitada con nivel hidroaéreo en la radiografía. Entonces se le pidió una tomografía. Esta es la tomografía del mismo paciente, donde se observó una imagen cavitada o una hiperclaridad de pared gruesa, contornos irregulares. Y alrededor de esta cavitación se ve como esta reacción inflamatoria. Esto más radiopaco que veo alrededor de la cavitación. Y se trató de un acceso pulmonar. Mucho nos ayuda siempre la clínica del paciente y esta pequeña reacción inflamatoria alrededor de la cavitación, que es un poco más característico del acceso pulmonar. Pero lo que nos va a ayudar a decir que esto es un acceso y no una neoplasia es la clínica que tiene el paciente. Bueno, ahí terminamos. ¿Sí? ¿Este paciente le tiene una neumonía? Es un proceso inflamatorio, más bien es o sea que ya es una complicación de la neumonía. ¿Se acuerdan que una de las complicaciones de la neumonía ya era un acceso? En este caso ya se formó un acceso pulmonar. Está bien. Bueno, después tenemos las hiperclaridades ya difusas. Ahí terminamos las hiperclaridades localizadas. Ahora vamos a ver las hiperclaridades difusas, que cuando es unilateral tenemos al neumotórax. ¿Qué es el neumotórax? El neumotórax, por definición, es la presencia de aire en la cavidad pleural, ¿verdad? Bueno, hay muchas causas de neumotórax. Una de las causas más frecuentes son las bullas. Cuando las bullas se rompen, se forma el neumotórax. Tenemos la enfermedad crónica obstructiva pulmonar, el EPOC, lesiones intersticiales, neoplasias, traumatismo, iatrogenia y barotrauma, como la ventilación mecánica, pueden generar neumotórax. Bueno, esto es muy importante, los signos radiológicos del neumotórax. Acá vamos a citar y después vamos a ver una imagen para que ustedes entiendan mejor. Siempre vamos a ver una hipertransparencia o una hiperlucencia, o sea, un tórax mucho más negro, unilateral. Vamos a ver una fina línea densa que se produce por el margen de ambas pleuras, visceral y parietal, que están separadas, que se separan para que se separen esas cavidades para que ahí pueda entrar el aire, ¿verdad? Entonces se va a ver una línea densa radiológicamente. El desplazamiento de las estructuras mediastinales hacia el lado opuesto. Este desplazamiento de las estructuras mediastinales hacia el lado opuesto solo se ven en casos de neumotórax a tensión, ¿sí? En casos de un neumotórax muy agudo. También en el neumotórax vamos a poder ver la depresión diafragmática y que la caja torácica se expande del lado afecto. Y este es el signo más importante, que yo creo que estos dos, el primero y el último, son los signos que yo les subrayaría en rojo, que es la ausencia de trama vascular. Ahora les explico esto. Bueno, acá tenemos una radiografía de tórax póstero anterior. Acá, ¿qué llama la atención en esta radiografía? ¿Alguien se anima a decir qué le llama la atención en esta radiografía de tórax? O lado derecho está más mayor, más radiopaco. Hipertransparente. Hipertransparente, sí. Hay trama vascular. Bueno, y eso justamente, al mirar ustedes hacia una radiografía de tórax, eso le tiene que llamar la atención. Comparen con el lado izquierdo, ven cómo está totalmente hipertransparente o hiperradiolución más negro, ¿verdad? Y fíjense, hay una peculiaridad que es la ausencia de la trama vascular. En este lado derecho, la trama vascular sería esto, ¿verdad? Todo esto que se ve acá, y son como estas líneas, ¿verdad? Como que está aireado el pulmón, ¿verdad? Este lado no tiene, es totalmente negro, se perdió la trama vascular. Estas líneas yo no veo de este lado. No caso, doutora, a tráquea está com desvio também ou não? La tráquea está centrada. En este caso no es probablemente un no es un neumotórax a tensión, ¿verdad? Y esta línea, quiero que se fijen, ven como esta parte radiopaca que se ve acá, ¿sí? Esa es la línea que dice acá, la línea densa que se produce por que se separan ambas hojas de la pleura parietal y visceral.
Es como que acá el pulmón está colapsado, digamos. Esa sería la densidad que habla acá de la fina línea densa. Desplazamiento de estructuras mediastinales no tenemos en esa radiografía. Sí, el diafragma está un poco deprimido de este lado y la caja torácica está expandida de este lado, o sea, está como más alto, más grande que de este lado. Y lo que es importantísimo que les dije, la ausencia de la trama vascular. Entonces, ustedes tienen un tórax que tiene una hiperlucidez del lado derecho, no hay trama vascular del lado derecho, si comparan con el lado izquierdo, tienen esta fina línea densa, más el diafragma deprimido, la hiperexpansión del hemitórax, entonces estamos frente a un neumotórax derecho. No hay desviación del mediastino, entonces no es un neumotórax a tensión probablemente. Además, un neumotórax a tensión es algo agudo, nos tenemos que guiar siempre en la clínica de ese paciente, ¿sí? Esse de atenção que a senhora fala, doutora, seria o pneumotórax hipertensivo? Generalmente se ve más, a veces se ve cuando a veces se hacen algunas funciones y de repente se genera sin querer un neumotórax a tensión, o en los accidentes de tránsito también son muy frecuentes. Como les dije acá, estaban las causas, ¿verdad? A veces los traumatismos o iatrogenia o el barotrauma puede generar neumotórax a tensión, pero ahí el paciente va a empezar con una disnea brusca. Enseguida vamos a ver neumotórax a tensión y ahí les va a decir los síntomas clínicos, ¿sí? Y vamos a ver cómo se desvía el mediastino también. Bueno, acá tenemos otra imagen, otra radiografía de tórax postero-anterior, donde se ve una pequeña línea densa. Este es un pequeño neumotórax. Acá chiquitito el neumotórax, acá es arriba. Sería solamente, abarcaría el campo pulmonar superior izquierdo. Más bien nos damos cuenta por esta pequeña línea que ve un pequeño neumotórax, ¿sí? ¿Y cuál fue la causa de este pequeño neumotórax? Esta es una tomografía ventana pulmonar. Este paciente tenía una bulla que probablemente se rompió esta bulla y generó ese pequeño neumotórax. Una de las causas más frecuentes también de neumotórax es la bulla. O sea que cuando la bulla se rompe, no es que la bulla al romperse es lo que genera neumotórax. Bueno. Y acá tenemos otro ejemplo, otra radiografía de tórax enfocado en el hemitórax derecho, donde acá, como ustedes dijeron bien hace rato, se ve una hiperclaridad. Hay ausencia en la trama vascular y se ve la línea densa, ¿ven? Acá esta flecha nos está señalando la línea densa, ¿verdad? El diafragma derecho está un poco aplanado, hay una hiperexpansión de la caja torácica. Bueno, y acá tenemos otro ejemplo de neumotórax, pero en este caso es una tomografía ventana pulmonar. Así se ve el neumotórax. En la tomografía se ve negro, totalmente negro. Hay ausencia en la trama vascular, ¿ven? No tiene esta trama, este lado. Acá está el pulmón colapsado, ¿verdad? La línea densa y la flecha roja nos señala el tubo de drenaje. Siempre cuando hay un neumotórax también se suele colocar el tubo de drenaje para que salga el aire. El tubo de drenaje pleural, ¿verdad? Seguro ya vieron. Bueno, y acá tenemos otro tórax, sería una tomografía ventana pulmonar. En este tórax, probablemente está... ¿Puede más despacio, por favor? Está muy rápido. Bueno, este tórax es una tomografía de tórax ventana pulmonar. Ven acá cómo tienen múltiples bullas. Esto que ven acá son las bullas. Acá también se ven bullas. Este probablemente sea el pulmón de un paciente fumador, un paciente que es un paciente de un pulmón enfisematoso, ¿sí? Y probablemente se rompió alguna de las bullas y generó este neumotórax, ¿ven? Así se ve el neumotórax, totalmente negro el pulmón. De este lado, o sea, la ausencia de la trama vascular. Bueno. Después tenemos el neumotórax traumático o espontáneo, como les había dicho adelantado un poco, que clínicamente el paciente va a tener un dolor torácico y disnea. ¿Y qué vamos a encontrar? Vamos a ver una hiperclaridad sin trama, o sea que no tiene la trama vascular y la línea pleural. Puede estar tabicado y en el neumotórax a tensión, el signo que nos va a decir este es un neumotórax a tensión es el desplazamiento mediastinal.
Acá ven, en esta radiografía de tórax, donde se ve la hiperclaridad pulmonar, ¿verdad? Ausencia de la trama vascular. Aquí sí está desviado el mediastino, el corazón se está yendo hacia el lado contralateral, hacia el lado izquierdo. En este caso la tráquea también está desviada. Y sí, estamos frente a un neumotórax a tensión. Bueno, también tenemos una entidad que es el hidroneumotórax, que es la acumulación de líquido. Hidro viene de líquido, agua, la acumulación de líquido más aire en la cavidad pleural. El diagnóstico tenemos que buscar, NHA es nivel hidroaéreo, ¿sí? Debemos buscar nivel hidroaéreo y 1 ml de aire ya forma nivel. También puede estar tabicado el hidroneumotórax y por eso hay que hacer diagnóstico diferencial con un acceso. Siempre hay que guiarnos con la clínica del paciente. No se cansen nunca, porque siempre la clínica es soberana. Bueno, entre las causas se encuentran la fístula broncopleural, la rotura esofágica y cirugía del tubo digestivo. No es tan frecuente el hidroneumotórax, pero deben conocer. Se ve así un hidroneumotórax. Acá hay un neumotórax en la parte superior y hay líquido en la parte inferior. Entonces estamos frente a un hidro porque hay acumulación de líquido y aire. Hidroneumotórax. Las flechas amarillas nos muestran el líquido. Esto sería la parte del aire, ¿verdad? El neumotórax. Esta flecha roja nos quiere demostrar que el mediastino se está desviando también a la izquierda, hacia el lado contralateral. Ven cómo la tráquea está totalmente desviada y el corazón la silueta cardíaca, perdón, se está desviando a la izquierda. Entonces, esto es un hidroneumotórax. Bueno, después tenemos las hiperclaridades difusas ya, cuando agarran los dos pulmones o los dos hemitórax. Y ahí, por excelencia, tenemos al enfisema, que es un patrón destructivo difuso. La causa del enfisema, como ustedes saben, es el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es enfisema más bronquitis crónica. ¿Cuál es la causa más frecuente? Un paciente fumador. El enfisema, su definición anatomopatológica es el aumento crónico e irreversible de los espacios aéreos distales al bronquiolo terminal con destrucción parietal. ¿Qué produce? Produce un patrón de atrapamiento aéreo y después ya produce una destrucción del parénquima pulmonar. Se destruye irreversiblemente los tabiques alveolares. Bueno, ¿cuáles son los hallazgos radiológicos del enfisema? Bueno, esto es lo que a nosotros nos interesa. Vamos a ver también una hiperclaridad o una hiperlucidez parenquimatosa difusa bilateral de bordes imprecisos, una hiperinsuflación difusa bilateral, que a diferencia del neumotórax va a ser bilateral. En la radiografía de tórax anteroposterior o posterior-anterior vamos a ver que las costillas se van a horizontalizar. Ya vamos a ver enseguida unas imágenes para entender mejor. Va a haber aumento de los espacios intercostales y se va a aplanar el diafragma. En la radiografía lateral, ¿se acuerdan que habíamos visto en la primera clase de tórax de generalidades? Habíamos visto que el mejor signo radiológico de enfisema en una radiografía es el aumento del espacio claro retroesternal, que les voy a mostrar enseguida. Ese espacio, cuando mide más de 2,5 centímetros, decimos que está aumentado. Entonces, ese es un signo, digamos, bastante, digamos, que puede hacernos sospechar que estamos frente a un enfisema. Y siempre también correlacionar con la clínica. Si yo sospecho un enfisema por radiografía, debo preguntarle al paciente si ese paciente es fumador. Si es fumador y veo signos, entonces prácticamente confirmo que es un enfisema. Bueno, acá vamos a ver, esta es una radiografía postero-anterior. Habíamos dicho el primero, la hiperclaridad parenquimatosa difusa e hiperinsuflación. Y acá tenemos, ven cómo está, como dice acá, una hiperclaridad difusa bilateral y como que están expandidos ambos pulmones, como que se ven más altos. Otro signo también es el diafragma aplanado, descendido, invertido, como ven acá, tanto el diafragma derecho como el izquierdo está descendido. Disminuyen las estructuras vasculares, la trama vascular se ve, pero están disminuidas, a diferencia del neumotórax que
ese borrábalo. En este caso están, pero están disminuidas. La silueta cardíaca también suele estar disminuida. Ven como acá la silueta cardíaca está pequeñita. Las costillas se horizontalizan, aumentan los espacios intercostales. O sea, estos espacios intercostales se hacen más evidentes, como que se aumentan de altura, se separan más los espacios intercostales, como habíamos dicho, y el aplanamiento del diafragma, que ya vimos. Bueno, y el mejor signo de enfisema es el aumento del espacio claro retroesternal visible en una incidencia de perfil o una incidencia lateral. Y el espacio puede medir hasta 2.5 centímetros, ¿sí? Bueno, acá dice, ¿dónde medir el espacio claro retroesternal? A 3 centímetros debajo del manguito esternal hasta el borde anterior de la aorta. Les explico. Bueno, esta es una incidencia de perfil o lateral, donde dice que tenemos que medir, el manguito esternal está más o menos acá, a 3 centímetros del manguito esternal, ¿verdad? Acá debo medir hasta el borde anterior de la aorta. Y esto debe medir hasta 2.5. Si mide 2.6, ya puedo decir que el espacio claro retroesternal está aumentado. Incluso a simple ojímetro veo que este espacio retroesternal está aumentado, ¿sí? Este es el borde anterior de la aorta, 3 centímetros del manguito esternal, acá mido. Esto mide claramente más de 2.5 centímetros. Entonces, este es un signo sugestivo de enfisema. Bueno, con esta radiografía de tórax, ¿alguien me puede decir qué ve en esta radiografía de tórax? ¿Alguien me puede decir? Aumento dos espaços intercostais. Sí, ¿o algo más? Retificação da cúpula. Sí, el aplanamiento del diafragma y estas rayitas rojas les quiero ver la horizontalización de las costillas, se hacen más horizontales, acá ven. Se ven como un tórax más alto, más hiperinsuflado, bilateral, ¿verdad? Asimismo están aumentados los espacios intercostales. Disminuição das trama vascular. Asimismo, está disminuida la silueta cardíaca, está pequeña. Entonces, siempre correlacionando con la clínica de ese paciente, estamos ante un paciente probablemente con enfisema. Por radiografía, como yo les había comentado, los hallazgos son muy tardíos, ¿verdad? Entonces, cuando yo sospecho de enfisema en un paciente fumador, debo pedir, dijimos, TACAR. Una de las indicaciones de TACAR era enfisema, enfermedades intersticiales y bronquiectasias, ¿verdad? Coração em gota também nessa imagem, doutora, ou não? No, este corazón probablemente esté chico. El corazón en bota es cardiomegalia, pero si yo mido el índice cardiotorácico de este paciente va a estar disminuido probablemente. Pero si puede haber un paciente que sea enfisematoso y que tenga una insuficiencia cardíaca, y que tenga una cardiomegalia, y ahí sí vas a ver el corazón en bota, pero el corazón en bota es cuando está muy grande el corazón. También tiene apariencia de bota acá, pero probablemente este corazón esté chico. Pero sí, puede estar totalmente asociado. Muy frecuentemente hay enfisema, más insuficiencia cardíaca, pero porque el paciente, aparte de fumar, también tiene insuficiencia, aparte de tener un pulmón enfisematoso por fumar, también tiene insuficiencia cardíaca. Bueno. Perdón. Bueno, el otro signo radiológico es frecuente encontrar asociado a signo de cor pulmonar, que es cuando ya se asocia el enfisema a una insuficiencia cardíaca derecha. En ese caso, sí, en casos avanzados se puede asociar a una insuficiencia cardíaca derecha, y en esos casos vamos a ver ensanchamiento de las arterias pulmonares. A diferencia, en este caso no va a estar disminuido la trama vascular, sino va a estar ensanchada en la proyección de las arterias pulmonares, como les muestra acá en rojo, ¿sí? Pero estos ya son casos muy avanzados. Vamos a ver enseguida cómo se ve el enfisema por tomografía. Se ve muy bien, se ve los hallazgos, van a ver cómo se destruye el parénquima pulmonar por el enfisema. Bueno, y en enfisema dijimos que la evaluación por imágenes, la radiografía da hallazgos tardíos, inclusive postclínicos, cuando ya hay mucha clínica, recién después se ve en la radiografía. Pero para detectar tempranamente hay que hacer TACAR, para detectar y cuantificar ese enfisema. Bueno, los tipos de enfisema, hay 3 tipos de enfisema, que es el centrilobulillar, el panacinar y el paraseptal, dependiendo de las etiologías, ¿sí? Vamos a ir viendo, pero estos
Para decir que es centrilobulillar, panacinar o parasectal se hace a través de tomografía. Por radiografía nunca podemos decir estos tipos. Bueno, el enfisema centrolobulillar es el enfisema más frecuente. Podemos hacer el diagnóstico cuando hacemos un atacar. Se ve. ¿Cómo se ve el enfisema? Se ve como áreas de baja atenuación sin pared como resultado de la destrucción del parénquima pulmonar. El tipo centrilobulillar es el más frecuente. La destrucción se produce en la región central del lobulillo y predominan los lóbulos superiores y está fuertemente asociada al tabaco. A esto es lo que nos referimos. Se ve como estas áreas de baja atenuación parecen quistes, pero no tienen pared. Entonces son áreas de baja atenuación sin pared y eso se debe a la destrucción del parénquima pulmonar. ¿Y por qué se llama centrilobulillar? Porque están los lobulillos pulmonares. El lobulillo, acá hay uno que se ve muy bien, ven esto negrito que ven acá y alrededor tiene un punto central. Ese punto central es la arteria o los vasos centrilobulillares. Entonces, ese, como se ve bien que es central, porque afecta al lobulillo, como te digo, porque se ve bien la arteria, entonces por eso decimos que es centrilobulillar. Y el enfisema centrolobulillar se va a ver más predominio arriba, hacia los lóbulos superiores, y cuando el enfisema está en los lóbulos superiores, generalmente es un enfisema por tabaco. Después tenemos el enfisema panlobular cuando afecta todo el lobulillo secundario. Y este enfisema predomina en los lóbulos inferiores. Generalmente se da por déficit de alfa-1 antitripsina, o sea, es congénito. Pero también se puede ver en fumadores cuando la enfermedad enfisematosa ya es muy avanzada. ¿Ven? Está totalmente destruido el parénquima pulmonar. Acá ven, yo no puedo diferenciar el lobulillo, la arteria central, porque ya se destruyó todo. Es todo un lóbulo, panlobular, ya afecta todo el lobulillo secundario. Esto es muy infrecuente, o sea que por el déficit alfa-1 antitripsina es súper infrecuente, pero sí vemos muchos de estos pulmones, pero en casos de enfermedad enfisematosa avanzada por tabaco. Y el enfisema parasectal, su diferencia es que se encuentra adyacente a la pleura y las cisuras, ¿ven? Son más, digamos, periféricos, bien adyacente a la pleura. Puede estar aislado o asociado a enfisema centrolobulillar en pacientes añosos, formación de bullas. ¿Las bullas qué son? Son áreas de enfisema mayor a 1 centímetro de diámetro. Estos son ya bullas. También están las bullas congénitas, ¿verdad? Que habíamos visto anteriormente, que son la hiperclaridad de pared fina, que no tienen nada que ver con el enfisema. Entonces son adyacentes a las pleuras y las cisuras, el enfisema parasectal. Bueno, ahí terminamos lo que es enfisema, ¿sí? Después entramos a la entidad que son las bronquiectasias. ¿Las bronquiectasias qué son? Son la dilatación irreversible de los bronquios y de acuerdo a su etiología pueden ser congénitas, se puede ver por fibrosis quística. Las adquiridas pueden ser primarias y secundarias. Dentro de las adquiridas pueden ser adquiridas en la infancia o secuelas de bronquiolitis. Secundarias pueden ser secundarias o como secuelas de procesos infecciosos, y las bronquiectasias más frecuentes son justamente las secundarias a procesos infecciosos. También puede estar adyacente a fibrosis o la tuberculosis también puede cursar con bronquiectasias. Bueno, cuando yo sospecho bronquiectasia, voy a indicar una tomografía, un atacar. En la radiografía casi nunca se ve, solo se ve en algunos casos. Antes se pedía broncografía, pero ahora ya se pide el atacar. Broncografía ya no se utiliza. Bueno, y acá tenemos una radiografía de tórax postero-anterior donde se ve unas opacidades lineales más unas opacidades quísticas acá, que son sospechosas para bronquiectasia, ¿verdad? Entonces yo a este paciente, ¿qué le voy a sugerir? Un atacar, porque es un patrón muy inespecífico. Entonces, las bronquiectasias, otra vez a su vez, de acuerdo a su morfología, pueden ser cilíndricas, saculares o varicosas. Esta morfología yo solo les puse acá para que ustedes sepan cómo se ven las bronquiectasias en tomografía, pero no tiene ningún significado clínico. Si yo veo una bronquiectasia cilíndrica, sacular o varicosa, no es que me va a ir más hacia una patología o hacia otra, sino simplemente es la forma. No tiene algo, una traducción clínica.
Bueno, y acá les traje la bronquiectasia cilíndrica, justamente se ven como cilindros, ven acá, el bronquio dilatado. Las varicosas ya son más, ya se ven como quistes, pero se ven ya como dilataciones, formas más redondeadas. Y las quísticas sí que ya son bronquiectasias de aspecto quístico, ¿ven? Acá se ven, acá, acá. Bueno, entonces las bronquiectasias tienen signos directos, e indirectos. Los signos directos son dilatación bronquial. Hay una relación entre el bronquio y la arteriola de 1:1. Y cuando se pierde esa relación, tenemos el signo del anillo de sello, que les voy a mostrar enseguida en la tomografía o en la imagen para que entiendan. También otro signo es la pérdida y la disminución gradual del diámetro bronquial, que les muestro enseguida. Y también la visualización de los bronquios en la periferia, a menos de 1 centímetro de la pleura. Después tenemos signos indirectos, que pueden ser el engrosamiento irregular de las paredes bronquiales, impactación mucosa, atrapamiento aéreo, y la causa más común y la causa más frecuente de las bronquiectasias son postinfecciosas, generalmente viral. Vamos a ver después muchas bronquiectasias después de esta pandemia del COVID. Bueno, las bronquiectasias, para hacer el diagnóstico necesitamos TC, tomografía, que tiene una sensibilidad mayor al 95%. No es importante determinar el tipo, si es acular, cilíndrica o varicosa. Y el diagnóstico hace un bronquio de diámetro superior a la arteriola, que es el signo del anillo de sello. Ahora les muestro. Bueno, esta es una tomografía de tórax, una TACAR. Bueno, acá quiero que se fijen en esta imagen. Ven que tiene una forma de anillo. Esto negro que ven acá es la dilatación bronquial. Y esto más blanquito sería la arteriola. Esta relación debía ser 1:1, debían ser iguales. Tanto la arteriola como el bronquio tenía que tener el mismo diámetro. Pero cuando el diámetro aumenta, cuando el bronquio está más dilatado que la arteriola, ese es el signo del anillo de sello, ¿sí? Y acá vemos múltiples bronquiectasias. Ven acá, signo del anillo de sello. Tiene totalmente la forma de un anillo. El bronquio dilatado sería la parte circular del anillo y esta sería la piedrita del anillo, sería la arteria. ¿Verdad que el bronquio está totalmente más grande que la arteriola? Deberían ser relación 1:1, pero tienen relación mucho mayor. Entonces este es el signo del anillo de sello, ¿sí? Bueno, acá tenemos otra tomografía, ventana pulmonar, donde se ven las, digamos, las dilataciones. Tenemos también el signo del anillo de sello, pero total, estos ya son dilataciones más varicosas, ¿verdad? Ya son bronquiectasias mucho más marcadas. Y también otro signo de bronquiectasia, habíamos dicho, la pérdida y la disminución gradual del diámetro bronquial. ¿Qué quiere decir eso? En la periferia generalmente el bronquio ya no se ve, o sea, hace imperceptible. Y sin embargo, cuando hay bronquiectasia, yo veo así en la periferia todavía la dilatación bronquial. Bueno, eso es todo en cuanto a las hiperclaridades. Bueno, ahora si tienen alguna pregunta, alguna duda que quieran hacerme. ¿No hay ninguna duda? Doutora, Sí. para mirar atelectasia é diferente de bronquiectasia? Atelectasia con... É diferente. Sí, la atelectasia, como habíamos visto en la clase anterior, la atelectasia es una pérdida del volumen pulmonar y eso se ve como una, cuando digamos que disminuye el volumen pulmonar, se ve como una densidad radiopaca. Hoy nosotros estamos viendo las hiperclaridades, ¿sí? ¿Cuál es tu duda entre atelectasia con bronquiectasia? Sí, sí, la relación. Es totalmente diferente, porque las bronquiectasias son dilataciones quísticas o cilíndricas de los bronquios, como vimos acá. La atelectasia era, como digamos, un patrón radiopaco. Estos son dilataciones quísticas, ¿ven? Acá, Sí. o el bronquio dilatado. La atelectasia es totalmente, como te digo, es una disminución del volumen pulmonar.
Y se acuerdan que Sí, la sí. causa de la teletasia podía ser algo, la causa más frecuente era algo tumoral. ¿Sí? Entendo. A ver si Muy bien, tenemos. doutora. Sí. Gracias. Bueno, Doutora, e nesse sim. mesmo lugar, na dispositiva anterior, tem um tipo de classificação e aí tem outro. La quística y la sacular, ¿es lo mismo? No, o sea, estos son, porque son diferentes las clasificaciones, porque son la forma. O sea, que como les dije, esta clasificación es para que ustedes sepan la forma. No varía en cuanto a la clínica ni nada, solamente para que ustedes sepan reconocer los tipos de bronquiectasia. No se Ah, preocupen. tranquilo. É que en la Sí. dispositiva anterior no tiene las quísticas y tiene Sí, no las tiene porque saculares. justamente, sí, no tiene, sí, es igual, son porque hay también, las saculares serían que tienen más formas más redondeadas, pero serían muy parecidas a las quísticas. Es la Ah, forma dale. nomás, no te Perfeito. preocupes de eso. Gracias, doutora. Por eso, vayan de a poquito como es, son en tórax tenemos múltiples patologías y tenemos la de aumento de densidad y disminución, vayan despacito para que vayan asimilando, para que después no cause confusión. Una de las cosas que más causa confusión es entre el neumotórax y enfisema, ¿sí? Pero como se dan cuenta es totalmente diferente, ¿verdad? El enfisema siempre es bilateral, ¿verdad? Doutora, em Sí. sua avaliação, no seu exame, a doutora põe muitas imagens ou é mais descriptiva? El examen está dividido en dos partes. Tenemos 30 puntos de preguntas teóricas y 10 puntos son imágenes. Que, por ejemplo, va a tener una imagen y va a tener algún dato clínico y eso siempre son de 40 puntos. 30 teóricos y 10 imágenes. Ah, 10 perfeito. prácticas. Dale. Pero vayan leyendo, por eso les pido que vayan leyendo de a poquito para que vayan asimilando, no traten de leer todo en una semana antes del examen, porque justamente el primer parcial siempre es un poco más pesado que los otros, porque como imágenes es algo muy nuevo, hay que leer con tiempo para ir asimilando, ¿sí? Porque son varias cosas. Después ya en el segundo y tercer parcial, sí. E quando se lê, e assim mesmo não assimila. Estoy como... Por eso les digo, siempre les digo, vayan leyendo y después me preguntan sin problema. Así como dijo el compañero, de repente, como son muchos patrones nuevos, después cuando vamos a tener también una clase de repaso, anoten sus dudas y pregunten, sin problema, no tengan vergüenza. Y aparte en la clase, vamos a tener también una clase de repaso antes del parcial, ¿sí? Vayan leyendo despacito y como les digo, también la clase teórica tiene sus grabaciones, todito tiene sus explicaciones, incluso cada imagen pueden anotar, copiar, cada imagen tiene sus grabaciones y explica todito lo que se ve en esa imagen, no les dejé así para que ustedes sepan nomás, está todito grabado en cada diapositiva. Todo como tienen este micro acá está todito está grabado. Y aparte otra vez tenemos las clases que yo les explico otra vez, pero acá está todito. Doutora, poderia mostrar a diferença do espaço retroesternal do enfisema de normal? Sí, acá, bueno, vamos a ver, acá si ustedes ven, les voy a poner la primera clase, voy a abrir para que ustedes vean un tórax normal, una incidencia lateral normal. Miren acá, si ustedes pueden ver, ven acá. Esta es una radiografía de tórax normal. Ven el espacio claro retroesternal, este 6. Es chiquitito, totalmente
Si esto yo mido, va a tener 1, 2, máximo 2, 1 centímetro más o menos va a tener esto, 1.5. Cuando está aumentado es marcada la diferencia, ¿ven? Vamos a ver otro lateral normal. Acá, ¿ven? Es chiquitito, es totalmente, el espacio claro retroesternal se ve pequeño. ¿Ven? Y ahora fíjense cuando está aumentado de tamaño. Miren la diferencia que hay. ¿Se entiende? Sí, gracias, doctor. Es grande, se mide, ¿verdad? Pero a veces, como les digo, no hace falta ni medir. A simple vista, ustedes graben la imagen normal y después van a ver cómo está, es grande, ¿verdad? Yo sé que es difícil porque imágenes es algo muy nuevo para todos ustedes, ¿verdad? Pero se puede, no es muy difícil. Pero por eso les digo, cuando ustedes van asimilando se van a dar cuenta que no es difícil, ¿verdad? Tienen que leer con tiempo nomás, por eso les digo, no dejen todo para última hora. Sí. ¿Alguna pregunta más? Como se vê o seno costofrênico posterior, doutora? Y el seno costofrénico puedes ver acá, justamente en la incidencia lateral. Acá. Pero muchas veces, casi nunca realmente van a tener una radiografía. La incidencia lateral poquísimas veces se hace, ¿verdad? Casi siempre van a tener solamente esto. Y esto siempre es el seno costofrénico, acá en la incidencia posterior, anterior, anterior, acá y acá. Pero el seno costofrénico posterior solo se puede ver en una incidencia de perfil lateral. Que es acá. Bueno, gracias, doctor. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, si no hay más preguntas, entonces vamos Doutora, Sí. uma pergunta. Vamos supor, na diferença de pneumotórax para uma atelectasia, poderia ser a diferença da distância nos espaços intercostales, que na atelectasia diminuiria e no pneumotórax aumentaria? Sí, es muy buena pregunta. Esa es una buena pregunta. A ver, voy a poner por acá. Pasa que también en el neumotórax se genera como una atelectasia. ¿Por qué? Porque disminuye el volumen pulmonar. A ver, acá. Esta también es la línea pleural, pero esto sí, así mismo, esto también es una atelectasia. Porque toda disminución del volumen pulmonar es una atelectasia. Y este es un neumotórax y una atelectasia. ¿Por qué? Porque, y esto es lo que yo quiero que reconozcan, es que la atelectasia es un aumento de densidad, se ve. O sea, también se ve una atelectasia acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque disminuye, recuerden el concepto de atelectasia, que es la disminución del volumen pulmonar, es cuando el pulmón se achicharra. Y como entra aire en la cavidad pulmonar, en el neumotórax, en la cavidad pleural, perdón, se genera esta disminución del volumen pulmonar y es así, tiene una traducción radiológica. No, o sea que no hay una diferencia. Esto también es una atelectasia con neumotórax. Solo que acá la atelectasia, digamos que es secundaria porque se produjo la atelectasia porque entró aire dentro de la cavidad pleural. Entonces el diagnóstico de esto sería un neumotórax. Pero perfecto, también tiene una atelectasia. Perfecto, gracias, doctora. Bueno, ¿alguna pregunta más? Doutora, entonces el examen no va a quedar día 7. No, va a ser la siguiente semana. Si por ahí ustedes tienen algún examen que es para que no se les junte, podemos pasar una semana más, no hay problema de eso. Gracias. Sería la semana siguiente del 17, ¿sí? Porque es una clase más, no les quise separar un poco más la clase porque estaba muy comprimida, o sea, ya eran muy largas, entonces van a ser 5 clases de tórax. Era dia 10, né? ¿Cómo? Estava para dia 10, ¿verdad? Dia 7. Pero al terminar nos falta 2 clases más y terminamos tórax, pero no sé si ustedes quieren, ¿verdad?
podemos rendir nomás ya esa semana del 17, pero creo que sería mejor que tengamos una clase de repaso antes del examen. Sí, doutora, mejor. Repaso, pero Rafael, repasso. Eso tomaría una mucha semanita cosa. más. Es que es fácil de confundir, ¿verdad? Sí, sí, así mismo. Entonces vamos a tener una clase de repaso una semana antes del examen. Por eso les digo, vayan leyendo, entonces en la clase de repaso aclaramos más dudas. Bueno, estaríamos entonces, ¿sí? Acá un ratito les digo la semana del... A ver. Sí, la semana, el jueves 17 sería la clase de repaso y el examen sería la semana del 21 al 26. Vamos a ver qué día, porque tienen que rendir las dos secciones juntas, creo que tengo entendido. Entonces sería esa semana del 21, el examen. Bueno, entonces